Pues me gustaría empezar con una anécdota de un personaje que probablemente conocéis casi todo el mundo, que ya no está encarnado aquí, digamos, pero que dio mucha guerra a través de sus libros, que depende, Isaac Asimov, el gran divulgador, ¿no? Escribió centenares de libros. Tenía un carisma especial, por lo cual las cosas explicadas por él eran mucho más sencillas y divertidas. Pero tenía también una gran facilidad. Y una vez le tuvo que improvisar una charla, o no se había dado cuenta, no sé las circunstancias, se encuentra en un lugar y tiene que hacer una charla sobre el tema que quiera, ¿no? Entonces piensa un momento y elige el siguiente tema. Esto es hace bastantes años, ¿eh? Y él dice, pues voy a hacer una charla de cómo será el vídeo del futuro. En aquella época el vídeo estaba haciendo furor, ¿no? Y entonces se pasa una hora entera describiendo cómo sería el vídeo del futuro. Y empieza a decir, pues hombre, en el vídeo del futuro la parada de imagen será perfecta. El vídeo y la cinta serán la misma cosa. No necesitarán fuente de alimentación. Aunque se caiga al suelo o cualquier deterioro que ocurra, no se estropeará. Y así una hora entera. Ya todo el mundo ya alucinado y preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué tecnología es esta para conseguir una cosa tan maravillosa? ¿Y cuánto tiempo va a tener que pasar para que tengamos este vídeo maravilloso? Y entonces les dijo, bueno, realmente este vídeo hace centenares de años que existe y según se mire hasta miles. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Dice, este vídeo se llama el libro. Les había descrito el libro, todas las características que tiene un libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sorprendió de esta manera? ¿Cuál era su objetivo? Pues muy sencillo. Como buen divulgador, sabe que la gente tiene su energía puesta en las cosas que le fascinan, que fascina su cultura. Entonces, a nuestra cultura occidental le fascina la tecnología. Entonces, si hacemos una charla, si esta charla hubiese sido anunciada, pues cómo sería el ordenador del futuro, pues no cabría la gente aquí, probablemente, ¿no? Entonces, eso significa, y es muy importante, que nosotros estamos creando la realidad a través de la atención que ponemos en las cosas. Si ponemos mucha atención en la tecnología, toda la sociedad pone mucha atención en la tecnología y hay medios para desarrollarla, etcétera, etcétera. Si la ponemos en la guerra, pues tendremos guerra, ¿no? Entonces, se trata, un poco esta charla, se trataría de esa magia que hemos depositado en cosas como la tecnología, como la ciencia, ¿no? En cosas exteriores a nosotros. Pues me gustaría hacer el mismo truco que hizo Asimov, ¿no? Ahora sentir toda esa magia de la ciencia, todo lo que nos fascina como cultura, y en vez de proyectarla en algo en concreto, hacemos como si hubiese un espejo delante y esa magia la enfocamos en nosotros mismos. Entonces resulta que el libro que describía Asimov en nuestro caso sería nosotros mismos, cada uno de nosotros, el ser humano. Ese es el gran cambio de paradigma. O sea, no vamos a dedicar nuestra magia y nuestra fascinación a lo que realmente hemos ido creando o podemos crear, sino que la vamos a dedicar en primer lugar a fascinarnos por lo que llevamos dentro, por nuestros potenciales. Y esa sería la esencia del nuevo paradigma científico y por lo tanto también de la nueva educación. Bueno, esto es como un pez que se muerde la cola, porque el nuevo paradigma científico tiene que entrar por diversos puntos. Evidentemente, si entrar por la educación sería fabuloso, porque le imprimiría una fuerza tremenda. Pero claro, la sociedad está interrelacionada, entonces tiene que entrar por muchos puntos, los maestros tienen que fascinarse por este tipo de conocimiento, donde el ser humano es el centro, porque si os dais cuenta, si lo pensáis un momento, cuando miramos toda la tecnología que existe a nuestro alrededor, o lo sentís mejor, llevarlo al sentimiento, y yo me he preguntado muchas veces si esa tecnología no es un espejo de nuestros potenciales. Es decir, si hoy tenemos internet y nos podemos comunicar con todo el mundo, es porque a lo mejor tenemos el potencial de comunicarnos con todo el mundo sin necesidad de internet. Pero debido a las restricciones de creencias que habitamos, que en ningún momento es mi intención atacar esas creencias, todo lo contrario, esas creencias es el lugar donde creamos, ¿no? Pues hemos creado un lugar de creación, para la redundancia, en el que hemos proyectado lo que intuitivamente sabemos que llevamos dentro. Entonces, de alguna forma, todos estos grandes inventos no son más que una proyección de los potenciales que
llevamos dentro y que físicamente, probablemente, en algún momento se podrán expresar genéticamente. Por ejemplo, se habla del ADN, el ADN basura, ¿no? Hay muchas partes del ADN que no están entendidas. Entonces, según el nuevo paradigma científico, el ADN no se ve como una limitación, sino todo lo contrario, como una fuente de potenciales, ¿no? Como un interconectador con un mundo no físico, que realmente es donde está nuestro poder creativo. Entonces, las creencias, que ahora hablaremos de ellas, de alguna forma nos han invitado a utilizar una parte de ese ADN, de ese potencial, ¿no? Y ahora el nuevo paradigma plantea decir, bueno, ¿y por qué no podemos emplear más? De hecho, siempre ha habido personas que han efectuado o han vivido fenómenos paranormales. El fenómeno paranormal, de alguna forma, estaba diciendo que hay personas que tenían cosas que no tenían la mayoría. Probablemente a lo mejor esos potenciales los tenemos todos, ¿no? Y simplemente se trata de entrar en contacto con sentir realmente que toda esa fascinación que hay fuera es un espejo de la fascinación que hay dentro. Entonces, claro, imaginaos ahora en la escuela que un alumno realmente encuentre ese potencial en su interior. Se convertiría en una auténtica fuente creativa y de conocimiento para él mismo y para todos los demás. Bueno, con vuestro permiso, voy a quitar la chaqueta porque tengo calor. Entonces, después de esta introducción, me gustaría hablaros un poco desde el punto de vista de la ciencia, lo que es el antiguo y el nuevo paradigma, puesto que estamos en una sociedad que cree mucho en la ciencia, pero curiosamente su comportamiento no es científico. A ver si nos da tiempo a hablar de esto, porque una cosa es la ciencia como estamento y otra el espíritu científico que cada uno llevamos dentro. Entonces, si nosotros creemos ciegamente en lo que ha descubierto otro y nosotros no descubrimos cosas en nuestra propia vida, pues realmente no nos comportamos como científicos. Y lo que hacemos es cambiar los sacerdotes por los científicos, podríamos decir, ¿no? Alguien en quien delegamos nuestro poder. Entonces, aquí, no sé si se verá en la pizarra, aquí vamos a acercarlo un poquito, he hecho un esquema muy simple de lo que sería el antiguo y el nuevo paradigma. En el antiguo paradigma, bueno, antes aclarar lo que significa la palabra paradigma. Paradigma es una palabra griega que viene a significar como, algo así como ejemplo o modelo. Entonces, las sociedades existen porque siguen un ejemplo o modelo. Esto es muy interesante porque, claro, el antiguo paradigma no se puede explicar desde el antiguo paradigma, de la misma forma que el pez no puede tener idea de lo que es el agua si no sale fuera. Entonces ahí está la gracia, ¿no? Entonces alguien que esté sumergido en el antiguo paradigma, esto es difícil que lo pueda entender, ¿no? Bueno, pues entonces, si os dais cuenta, las sociedades, las culturas, crecen gracias a que existen unos mitos que las forman. Entonces, realmente es curioso cuando se dice, es que esto es un mito, no tiene importancia, no ha ocurrido de verdad. Es que los mitos son los que crean la realidad, el espacio, el impulso para crear una realidad. Por lo tanto, los mitos son en cierta manera más importantes que la propia realidad, porque es lo que nos permite cambiar y pasar de una realidad a otra. De hecho, vivimos ahora en nuestra cultura mitos como que la tecnología tiene que resolver todos los problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se trataría un poco de darse cuenta de eso. Toda sociedad, toda cultura le impulsa unos mitos. Esos mitos se desdoblan en determinadas creencias, sean religiosas, sean científicas. Porque Unamuno ya dijo una frase muy curiosa, ya se dio cuenta de que estaba ocurriendo un proceso en esto de la ciencia, de que se estaba convirtiendo en un estamento, que se perdía el espíritu científico. Y lo dijo con esta frase, a ver si la nombro bien. Dijo, la Iglesia condenaba a la hoguera y el cientificismo condena al ridículo. ¿Veis? Hay un castigo, pero es mucho más llevadero. O sea, ahora, por ejemplo, el profesor universitario que diga algo que no esté bien visto en el antiguo paradigma científico, pues bueno, le pueden echar si no tiene una plaza fija, y si no, pues se pueden reír de él, lo pueden marginar. Por supuesto, ya hubiesen querido los que murieron en la hoguera, ¿no?, poder tener esta facilidad, pero sigue siendo lo mismo en menor grado, ¿no? Esa intransigencia. Pero es que esa intransigencia no se trata de juzgar a las personas, todo lo contrario. Por ejemplo, imaginaos que una persona se encuentra en una creencia muy limitante en su vida, ¿no?
Y entonces tiene que crear dentro de aquella creencia limitante, no puede crear fuera. Entonces, tiene muchísimo mérito. Pensad en Nelson Mandela, por ejemplo, ¿no? 27 años en la cárcel, todo lo que cambió, todo lo que creó en su interior, ¿no? Para luego proyectarlo fuera. Por eso es muy importante que cuando hablen de las creencias se entienda este punto. No se trata de criticar a nadie ni de juzgar a nadie. Tiene el mismo mérito el que está en el antiguo paradigma como en el nuevo, como los que estamos entre los dos, que es lo más habitual, ¿no? Pues es un mérito inmenso, y cuanto más restrictiva es la creencia, más mérito tiene, porque más difícil sería crear, ¿no? Crear con libertad. Por lo tanto, mi admiración para todos los que tienen creencias, podemos más restrictivas, ¿no? Cuando uno tiene unas creencias muy amplias, que pasa con el nuevo paradigma, a lo mejor se siente desconcertado, no sabe por dónde crear, claro, no tiene límites, ¿no? O sea, cada una tiene, digamos, su pequeña complejidad. Pero sí es verdad que hay algo que nos impulsa como sociedad, como cultura y como humanidad a explorar una nueva forma de construir sociedades, o sea, unos nuevos paradigmas, unos nuevos mitos. Entonces, la llamada nueva era es un conjunto de cosas, es un mito, pero un mito bien entendido, un mito que quiere transformar la humanidad tal y como es, ¿no? El mito es el que crea la realidad. En realidad es algo mágico, ahí lleva un mito, ¿no? Y con ese mito se va construyendo en creencias sociales, y luego cada individuo, además, hace su campo de creencias. Y es fascinante, realmente, es una cosa realmente, si os fijáis, si aprendemos a no juzgar a la otra persona cuando habla y hacemos un ejercicio de ubicar desde qué creencia está creando lo que está diciendo, sentiremos fascinaciones hacia esa persona. Y esa persona, aunque opinemos todo lo contrario, no se sentirá herida por nuestra opinión, por ejemplo, ¿no? Son pequeños trucos que proporcionan darse cuenta de esas creencias, ¿eh? Bueno, pues entonces, volviendo a la pizarra, tenemos aquí el antiguo paradigma científico, pues es el que está basado, también se le llama mecanicismo, ¿eh? O sea, el antiguo paradigma es más que la ciencia, vamos a explicarlo un poco en el apartado de la ciencia. Entonces, de alguna forma, este paradigma empieza con el método científico, con Galileo, empieza a poner unas bases de la ciencia experimental, ¿no? Empieza a medir las cosas. Fue una amplitud de miras, porque claro, la religión de alguna forma constreñía lo que se podía investigar y decía cómo eran las cosas, y tú no podías pasar esa barrera, va Galileo y la pasa. Por lo tanto, fue un cambio a otro paradigma, ¿no? Fue una expansión, digamos, con respecto al anterior. Bueno, este paradigma lo catapulta como científico Newton, que hizo de todo, ¿no? Y entonces a partir de Newton a este paradigma científico se le llama mecanicismo. Veamos por qué. Fijaos, si os dais cuenta, en este recuadro que simboliza el antiguo paradigma, tenemos a un monigote que es el observador, que sería científico, lo de monigote sin nadie de ofender, y el observado, que es lo que investiga, ¿no? Entonces, fijaos que hay una barrera de líneas discontinuas entre el observador y lo observado. Es decir, el que está experimentando, experimenta, pero de una forma aséptica, como la medicina, no sé, con unos guantes, para no interaccionar con lo que está observando. Y bueno, el método científico crea orden y crea grandes adelantos científicos y tecnológicos, esto es obvio, ¿no? Pero, claro, el observador simplemente está separado de lo demás. Y esto, que en principio fue una ventaja, poco a poco se convierte en un inconveniente. Entonces, todo esto, cuando se crea todo este modelo científico, claro, las personas se van agrupando y van formando corporaciones, en universidades, en empresas, ¿no? Que es lo que hace que un modelo se enquilose. Claro, nos unimos, nos ganamos la vida con aquello, ¿no? Empezamos a enquilosarnos, y claro, un cambio brusco en aquello significa un cambio brusco en nuestra forma de vivir y de enfocar la vida, y eso es lo que da miedo, ¿no? Sea cual sea el paradigma al cual cambiemos, ¿no? Entonces, claro, se hicieron todos unos estamentos poderosos universitarios, de gobiernos, etcétera, de intereses, de empresas, y entonces el mundo, la mayor parte del mundo en este momento sigue funcionando según el mecanicismo. Fijaos, la palabra mecanicismo, que se me ha olvidado explicarla, significa que como observador tú ves el mundo, el universo, como si fuese una máquina, que es como lo veía Newton, ¿no? O por lo menos como, digamos, el cientifismo nos lo ha hecho ver, porque Newton era muchas más cosas. Él terminó alquimista, terminó
terminó loco de saturnismo porque estaba jugando con el plomo. O sea, eran muchas más cosas, pero digamos, el paradigma científico recortó lo que le interesaba, ¿no? Y es la imagen de Newton que tenemos. Entonces, claro, la forma newtoniana de ver las cosas es ver el universo como algo maravilloso, pero como un mecanismo de relojería, preciso, ¿no? Medidas precisas, aparatos precisos, ¿no? Y claro, eso fascina. Curiosamente, se empiezan a perfeccionar también los relojes mecánicos, ¿sí? Todo va unido. Entonces, pues tenemos un universo mecanicista. Es una máquina que va perfecta y lo único que tiene que hacer el científico es averiguar las normas por las cuales esa máquina se mueve. Por supuesto, cuando sabemos cómo funciona la máquina, nosotros podemos interactuar con la máquina y crear cosas, tecnología y llevar una vida más cómoda. Esta es la trampa, más cómoda. Más cómoda no significa más creativa. Es una de las trampas, ¿no?, en las que nos lleva todo esto. También el mecanicismo crea, claro, porque el hombre se separa del resto, ¿no? Esto también es cómodo, porque entonces a personas creyentes y con religiones diversas pues pueden actuar con el mecanicismo muy cómodamente. Su religión la dejan en este lado de aquí y lo otro es la ciencia. Claro, esto es un gran progreso en el sentido que en un mundo en el que cada uno tenía sus creencias y sus culturas y se enfrentaban entre sí, de repente aparece algo común aceptado, ¿no? Digamos que es un poco el papel de Occidente, llevar una ciencia que es casi uniforme, ¿no?, a todos los países. O sea, por ejemplo, pues una facultad de física se da lo mismo en China que en el Japón, que en la Conchinchina, donde sea, ¿no? Curiosamente. Se ha unificado un conocimiento universal, pero hemos pagado un precio también. Cosa que con las religiones es imposible de pensar, ¿no? Porque para que así fuese, tendría que diluirse el concepto de religión y tener una espiritualidad amplia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el antiguo paradigma plantea un avance, ¿no?, digamos. Pero claro, el ver el universo como una máquina es perder la poesía, es perder la belleza, es alejarse del sentir. Entonces, tenemos un científico que piensa en lo que investiga, pero que no puede adquirir conocimiento con el sentir en lo que investiga. Y eso le limita. Pero, como en realidad la vida es un misterio, resulta que cuando ese mecanicismo se va llevando a sus últimas consecuencias, se encuentran con un obstáculo, que es la física cuántica. Si os dais cuenta, la física empezó a estudiar la materia y cómo se comportaba la materia. Esa es la esencia, la idea que tenemos todos de física. Entonces, empieza a estudiar la materia, va avanzando, va haciendo aparatos de vida cada vez más perfeccionados y se encuentra finalmente con el átomo. Todo está compuesto con átomos, pues mira, ya algún griego ya lo decía, etcétera. Qué interesante, ¿no? Bueno, atraviesan la barrera del átomo y se encuentra que está formado por partículas, pero la distancia entre esas partículas es inmensa. El 99,999% del átomo es espacio vacío. Estamos tocando algo, esta mesa, esta silla, resulta que es vacío. Ya empieza a haber una cierta inquietud, ¿no? Entonces, la física cuántica, que se llama así porque una de las cosas que descubrió, la física cuántica tiene muchos años. La física cuántica empezó a principios del siglo XX, o sea que ya lleva muchísimos años. Curiosamente, debido a esa parcelación que tenemos en la ciencia, las otras ciencias no han utilizado el conocimiento de la cuántica para progresar y siguen el mecanismo casi todas, ¿no? Entonces se llama cuántica porque una de las cosas que descubrió es que nosotros, por ejemplo, si imaginaos que tenemos un rayo de energía, sea de luz o de láser o lo que sea, ¿no? Claro, según la física clásica, esa energía podía tomar cualquier valor, ¿no? Pues tantos julios, la mitad de esos julios, la cuarta parte, etcétera, cualquier valor. Bien, pero cuando llegamos a energías muy pequeñas, la cuántica empieza a descubrir experimentalmente que la energía puede tomar los valores, pero no un número negro. O sea, que está cuantificada. Es como si dijésemos, a ver, ¿cómo podríamos decir? Pues yo tengo una montaña de olivas, desde lejos parece algo uniforme, ¿no? Y cuando las veo, me doy cuenta que puedo tener una o dos olivas, pero no puedo tener una oliva y media, ¿no? Entonces esto es lo que descubre la cuántica, que ya la idea de átomo ya lo anticipaba, pero la energía está cuantificada, no puede tomar cualquier valor. Y ahí viene el nombre de física cuántica, ¿no? Bueno, el caso es que, voy a resumir rápidamente, empieza a investigar esas partículas subatómicas, de lo que está compuesto el átomo, y se da cuenta que lo que entendemos por materia simple y llanamente no existe. Es prácticamente todo espacio vacío.
Claro, esto es un trayazo enorme para los físicos, ¿no? Les produce... O sea, están, de alguna forma, esto es muy interesante, cuando uno es fiel a un paradigma y pone todo su corazón allí en crear dentro de él, tarde o temprano se encuentra con los límites. Es como alguien que ponen en un palacio, tarde o temprano recorre todas las habitaciones, ¿no? No le queda más remedio. Entonces, digamos que estos que habían creado, la física que había creado el materialismo, que es la base del paradigma científico occidental, de repente se encuentra que la base ha desaparecido, se ha esfumado, ¿no? Esto también ocurrió en biología, pero por desgracia, entre comillas, no se asumió. Porque hay una frase de un biólogo, no recuerdo su nombre, pero que lo explica todo, que va en la misma línea. El biólogo dice, yo veo que en un cuerpo humano hay vida. Yo veo que en un órgano hay vida. Yo veo que en un tejido hay vida. Yo veo que en una célula hay vida. Y entonces cojo unas moléculas de esa célula y la vida se ha esfumado. ¿Veis? Ahí ya tenían la clave de que no se podía seguir por el materialismo. ¿Dónde se ha ido la vida? ¿Cómo es posible que la célula tenga vida y la molécula no? ¿Qué pasa ahí? Claro, es obvio que la vida no la está generando la materia, es de una evidencia total, ¿no? Pero los corporativismos, las creencias, hacen que esta frase, este trabajo de este biólogo se torne invisible frente a los demás. Cosa que hacemos casi todos. Cuando algo no nos conviene, inconscientemente nos hacemos los sordos, a veces conscientemente, pero muchas veces inconscientemente también. Un cambio brutal, ¿no? Entonces digamos que la biología pierde ahí su oportunidad, pero la física sigue adelante. Tal vez porque la física, los físicos teóricos, que serían los encargados de crear estas nuevas teorías tan fascinantes, universos paralelos, etc., no dependen de toda una industria detrás, como podría pasar con la medicina, por ejemplo, ¿no? Y pensar que Einstein decía, el laboratorio es el bolígrafo, simplemente necesitaba un bolígrafo. Entonces un físico teórico pues simplemente necesita una plaza en la universidad, ha ganado su posición o lo que sea, y a partir de ahí no hay nadie que le controle. Lo más que puede ocurrir es que se rían de él. Ahora, curiosamente, fijaos, como cada creencia tiene sus libertades, se crea sus libertades. Nos podemos reír de un científico que no crea la teoría de Darwin, pero en cambio sale un físico teórico hablando de los universos paralelos y decimos, ¡qué fascinante! Y no nos reímos de él. ¿Por qué? Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues en realidad muy sencillo. Nosotros, como ciudadanos, alimentamos lo que los científicos crean, con nuestra energía psíquica, como queráis llamar, con nuestro sentimiento, lo estamos alimentando. Entonces, ¿por qué estamos fascinados por la tecnología? ¿Qué nos cuentan en el colegio? Que la tecnología se basa en la ciencia. ¿Y cuál es la ciencia base de todas? La física. Entonces, los físicos se convierten casi en sumos sacerdotes, ¿no? Y se les respeta a los físicos teóricos. Claro, cuando hablamos de físico teórico, todo el mundo piensa en Einstein, ¿no? Nadie se ríe de Einstein, aun cuando saca la lengua, esa foto tan famosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra fascinación y confianza en esos, pero no en otros científicos. Curiosamente, por ejemplo, en Madrid hay un antropólogo de la rama de la biología, Máximo Sandín, por ejemplo, que lleva años diciendo todas las anomalías que tiene la teoría darwinista, ¿no? Claro, no le pueden quitar la plaza, él da clases allí, pero sí lo marginan, sí se ríen de él, ¿no? Le condenan al ridículo, como muy bien nos vaticinó Unamuno, ¿no? Es la herramienta. Bueno, pues, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues vamos a dar el siguiente paso. El siguiente paso es pasar al nuevo paradigma. Una de las cosas que fascinantemente descubre la física cuántica es que cuando entramos en ese universo de lo muy pequeño, lo más pequeño que el átomo, se dan cuenta que cuando van a hacer una medida, el resultado de la medida depende del observador. Increíble. Es decir, yo quiero observar algo y algo de mí interviene en la medida. Y entonces se da lugar a cosas increíbles, como por ejemplo que una partícula, como pueda ser el electrón, en un determinado experimento se comporte como partícula y en otro como una onda. Sentid esto, partícula y onda son cosas opuestas. Una partícula tiende a ocupar un punto, un espacio pequeño, ¿no?
está bien localizada y una onda tiende a expandirse por todo el espacio. Eso es bastante opuesto una que otra. Entonces resulta que en esos experimentos el electrón y otras partículas a veces se comportan como ondas y a veces como partículas. Lo mismo con la luz. Esto, que es asombroso, se explica en las escuelas, pero se saca el asombro fuera. Porque cuando yo daba clase, por ejemplo, a los que iban a la selectividad, pues para ir luego a la universidad, pues se les explicaba un tema importante, era que el estudio de la luz, que la luz a veces se comportaba como partículas llamadas fotones y a veces se comportaba como ondas. Entonces, claro, el alumno, si realmente está abierto y ya no lo hemos domado, lo hemos encerrado, ¿no? Pues la pregunta es obvia, bueno, ¿qué ciencia es esta que tiene que utilizar dos teorías a la vez para lo mismo, ¿no? Ahí ya nos está diciendo que nuestra visión hay que cambiarla, ¿lo veis? Sin embargo, toda la tecnología la hemos creado con esta visión, ¿no? Bien, pues entonces, este es el gran cambio en el paradigma, en el nuevo paradigma. Resulta que el observador influye en lo observado. Sí, adelante. ¿Has dicho que podríamos preguntar? Sí, sí, sí. Yo no me imagino una partícula que se comporta como onda. No me la puedo imaginar. Claro, yo tampoco. Claro, es cuando tú agotas una forma de pensar, ocurren cosas como esta. Quiere decir que aun estando en cuántica, pues estamos impregnados del antiguo paradigma y no estamos mirando de la forma más sencilla. Mira, es un ejemplo muy sencillo. ¿Has visto la película Ágora, por ejemplo? No. Bueno, es igual. La protagonista, Hipatia, es una astrónoma y entonces está intrigada por cómo se mueven los planetas, ¿no? Entonces ella tiene una creencia científica de partida. Tienen que ser circunferencias porque el círculo es perfecto. Y se pasa años y años. Claro, ¿sabéis lo que pasa? Que no son circunferencias los movimientos de los planetas. Y entonces, para justificar ese movimiento, pues entonces inventaron una cosa que se llaman epiciclos. Entonces un planeta lo que hacía es orbitar en torno a la Tierra, la Tierra en medio, ¿no? Digamos, y entonces lo que hacía un círculo en torno a la Tierra, pero además hacía otros círculos, llamados epiciclos, ¿no? Entonces, claro, para justificar lo que observaba, decían, bueno, pues mira, con Marte hay que hacer este epiciclo. Oye, pero si afinamos más, esto no funciona. Ah, pues dentro de este círculo que haga otro círculo. Bueno, una complejidad tremenda, ¿no? Entonces, claro, es cuando Hipatia dice, esto es demasiado complicado. ¿Qué significa? Que has agotado una creencia. Por eso digo que yo tampoco lo entiendo. O sea, el que tenga que ser las dos cosas nos está indicando que hemos agotado una forma de mirar. No, pero digo, una partícula que se comporta como onda, quiere decir que es una partícula que hace una espiral. No. A ver, tú imagínate la luz, ¿no? Sí. La luz en física se interpreta como ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética es la variación del campo eléctrico y magnético, bueno, la variación de algo que se llama así, ¿no? Y en cambio, para justificar, normalmente, por ejemplo, ahora lo podemos ver como ondas electromagnéticas la luz y vemos que se comporta como ondas, además en la forma de propagarse, toda la óptica, etcétera, ¿no? Pero hay determinados experimentos en física que no se pueden explicar como onda, sino como si estuviese formada como unas pelotitas que Einstein llamó fotones. Fotón en griego es luz. Entonces, ¿cómo es posible que variando el experimento se comporte de una forma o se comporte de otra? Son los epiciclos de la física, ¿lo veis? Está agotando una forma de mirar, ha llegado al límite de la creencia. Creencia es muy importante porque en el nuevo paradigma se cargan las palabras con otro significado. Yo cuando hablo de creencia, mucha gente pues piensa mejor en creencia religiosa. No, creencia es la zona que la mente delimita para crear algo, y ahí entrarían también las creencias religiosas, filosóficas, de todo tipo, no importa. No sé si te he aclarado. O sea, no es que la luz sea ondas o sea partículas, realmente no sabemos lo que es la luz. Pero hemos creado una serie de teorías que tiene frutos. Eso es lo más maravilloso de una creencia. Bueno, y si esto no es la verdad, ¿cómo es que tiene frutos? Ah, esa es la magia de la vida. Porque en realidad, como muchos filósofos se han dado cuenta y muchos místicos, la realidad no la podemos conocer con la mente. Por eso creamos creencias. Porque en realidad somos creadores. Y necesitamos un espacio donde vivir esas creencias como necesitamos habitaciones en las casas, ¿no?
Entonces, el ejemplo, tu pregunta ha estado muy bien, ¿no? Porque nos ha hecho ver que en realidad no es que sea una cosa u otra, sino es que al forzar aquella creencia tenemos que dar dos interpretaciones, claro, yendo contra la pura lógica. Bueno, pues ¿qué es de las dos cosas, no? En realidad, en la facultad, un profesor me dijo que la física y la ciencia en general explican los cómo, pero no los porqués, ¿no? Es decir, la última realidad no lo podemos dilucidar con la mente. Pero podemos disfrutar un montón con la mente, porque la mente, el hambre de la mente es la curiosidad. Entonces, la mente tiene dos alimentos. Uno es la curiosidad y otro el miedo. Entonces, hay dos formas de manejar a los alumnos en clase: por la curiosidad o por el miedo. ¿Cómo se ha hecho en el pasado y aún en el presente, en buena medida? Con el miedo. Pero, ¿y cómo es que a la mente le gusta el miedo? ¿Estás diciendo una tontería? No existen películas de terror y la gente va a verlo. Pues es que algo está alimentando la mente. O sea, a la mente hay algo que le fascina en ese terror, en ese miedo, ¿no? Ahora, es mucho más cómodo ver una película en que tú no estás implicado, lo ves igual que ver los protagonistas, ¿no? Son los trucos de la mente, ¿no? Para salvarse. Bueno, pues entonces, volviendo al tema, hemos agotado una forma de pensar. Es muy importante que esa forma de pensar la honremos, muy importante. Las creencias son para crear nosotros, y las creaciones son nuestros hijos. Entonces, tenemos que respetar las creencias. De la misma forma que yo respeto donde vive una persona, pero no tengo por qué vivir en el mismo lugar que ella. Entonces, respetar las creencias, incluso las creencias que van a ir muriendo, porque es que si no mueren, o sea, en realidad hacen un sacrificio, porque muriendo dejan espacio para nosotros. Como los seres humanos, si no muriésemos no cabríamos en el planeta. Entonces, cuando alguien se muere, honramos su vida. Cuando una creencia está disminuyendo, está perdiendo efectividad, tenemos que honrarla. Cuando nos encontramos con personas que están ancladas en esa creencia, debemos honrarlas. Os sugiero un juego. El sábado pasado estuve en un coloquio en la radio con dos defensores de la teoría darwinista, que estaría dentro totalmente del antiguo paradigma, que es el observador. No influye para nada en lo observado. Y ya sabéis que se fundamenta la selección natural. Claro, realmente yo ya desde pequeño la rechazaba sin saber esto, porque tú miras la naturaleza y dices, no puede ser solo la selección natural. Es que eso un poeta no lo puede admitir. Es difícil pensar que haya poetas darwinistas, ¿no? Bueno, el caso, os digo esto, porque entonces se ve claramente en las palabras que iban diciendo las creencias en que están ancladas, ¿no? Entonces lo he puesto en mi blog, en mi página web, como un ejemplo, el programa, para que podáis hacer un ejercicio de dilucidar qué creencias está habitando a aquellos dos profesores de facultad, que les hace expresarse de aquella forma e incluso atacar a quien opina de forma distinta. Es muy interesante esto de atacar. Mira, las creencias tienen que tener un sistema inmunitario. Vamos a emplear me encanta esta metáfora, porque si las creencias no tienen un sistema inmunitario, viene otro y las puede estropear. Claro, ¿y a quién le gusta que alguien venga a su casa y se la destroce? ¿No? Entonces las creencias tienen un sistema inmunitario automático. Nosotros no lo pensamos, está ahí. Entonces, claro, cuando alguien quiere hacer un agujero en nuestra creencia, sin nosotros pensarlo, empezamos a decir cosas atacando al otro. Es nuestro sistema inmunitario, ¿no? Defendiéndose del ataque del otro. Entonces, en este programa de radio que tenéis ahí colgado, se puede ver perfectamente eso, ¿no? Pero es muy importante que lo veáis con espíritu científico. Es decir, no juzgando a las personas. No somos mejores ni peores por habitar casas distintas. Esto es muy importante. A pesar de todo esto que os estoy explicando, reconozco que a mí mismo me costó, ¿no? Porque digamos que el sistema inmunitario de sus creencias se encontraba con el sistema inmunitario de las mías, ¿no? Tenía ventaja en el sentido de darme cuenta, pero por dentro me hervía la sangre, y me fue complicado, ¿no? Es complicado esa fuerza. Pensad en un creyente que de repente le negamos sus creencias. Qué fuerza dentro se produce, ¿no? Qué tremenda fuerza. Pero esa fuerza es su fuerza creativa, depositada en aquella creencia.
¡qué maravilla! Es algo maravilloso, darse cuenta de la capacidad de crear que tenemos. Bueno, pues entonces, en este nuevo paradigma, resulta que el observador y lo observado se convierten en una sola cosa, porque se influencian. Entonces, claro, ahí empieza toda la llamada nueva era y tantísimas cosas. Resulta que nosotros, cuando queremos estar mirando algo, en realidad estamos colaborando a crear ese algo. Y ahí, pues, películas o documentales como el "Y tú qué sabes", ¿no?, van en esa línea. Y fijaos que ahí aparecen varios físicos. Claro, ¿por qué aparecen tantos físicos? Porque digamos que la física ha sido el ariete, digamos, que ha rasgado la membrana de la célula del antiguo paradigma y ha salido fuera, ¿no? Realmente los primeros físicos cuánticos no se imaginaban lo que iban a encontrar, pero algo les impulsó a romper, se asustaron, algunos se escondieron porque iban a entrar dentro, otros les cambió la vida totalmente, otros, por ejemplo, como Bohr, que fue muy importante en la física cuántica, se dio cuenta sorprendentemente que cosas de las que iba descubriendo estaba en el taoísmo, en un viaje que hizo a India, y se quedó sorprendido. Pues esto que estoy descubriendo yo, de la polaridad, la carga positiva, negativa, en el átomo y mil cosas más, el taoísmo lo explica. Y no tenía ni aparatos, ni teorías, ¿no? Claro, porque cada uno ha cambiado por sus creencias, ¿no? Y esto es muy importante, que en Occidente nos desarmemos de la presuntuosidad y del orgullo, porque el problema que tenemos en Occidente, lo que nos frena es ese orgullo, ¿no? Toda creencia es importante para crear, y tenemos mucho que aprender de otras creencias, ¿no? Aparte de las nuestras. La siguiente que os quería comentar, sí. Entonces, resulta un dato importante esto, porque muchas veces, llevado por la pasión, nos olvidamos de algo muy importante. La mayoría de los físicos no están en el nuevo paradigma, ni siquiera los que estudian cuántica. Lo han resuelto diciendo, oye, yo no entiendo por qué la cuántica es tan rara, yo lo que quiero es obtener resultados. O sea, han creado una creencia en su casa, se han anclado allí, siguen haciendo sus descubrimientos. Claro, limitándose en esos descubrimientos. Entonces lo que hacen, porque si os dais cuenta, siempre en ciencia hay alguien que impulsa con una gran teoría y luego otros que lo van complementando, ¿no?, que van picando y lo van ampliando, ¿no? Entonces, claro, para crear nuevas teorías tienes que salir del paradigma, pero los otros siguen creando, haciendo tecnología, mejorando cosas, picando en todo esto. Y luego, digamos que hay una serie de físicos alternativos. Fijaos que es curioso que hablar de medicina alternativa todo el mundo lo entiende, pero no soy hablar ni de ideología alternativa ni de físicos alternativos. Y es importante que se empiece a oír, porque incluso en documentales como "Y tú qué sabes", etcétera, con buena intención, proyectan la idea de que todos los físicos no, la mayoría no. Como la mayoría de los médicos, pues no son homeópatas, por decir algo, ¿no? Estamos en este punto. Pero claro, esto tiene algo también de fascinante. Los que estamos penetrando en este nuevo paradigma somos nuevos exploradores, somos pioneros. Esto es un aliciente fantástico, ¿no? Y sobre todo nos da una licencia. Podemos equivocarnos, a fin de cuentas somos pioneros. Tenemos que tener menos miedo a equivocarnos. Y si de todas formas se van a reír de nosotros, pues qué importa, ¿no? Y nos hace ser más temerarios, digamos, en las afirmaciones. Y a lo mejor algunas de las afirmaciones que hacemos ahora dentro del nuevo paradigma, luego pues dices, oye, pues qué infantil era esto, qué equivocado estaba, ¿no? Pero lo importante es caminar, lo importante es adentrarse en ese nuevo universo creador. Porque claro, ahí es donde entra la palabra holístico. Claro, si el observador y lo observado se juntan, ahí nace lo holístico, como este espacio, ¿no? Lo holístico es entender que todo está conectado. Mensaje que en algunas espiritualidades ya se estaba diciendo, pero que se diga una espiritualidad no quiere decir que los que la practican lo entiendan o lo lleven a cabo, ¿no? Pero estaba ahí ya. Porque en realidad ese conocimiento ha estado siempre ahí, también el del nuevo paradigma, ¿no?, enmascarado de otra manera. Bueno, pues entonces, en este nuevo paradigma resulta que la mente del observador influye. Pero yo quiero dar un paso más grande, más importante. Imaginemos un ser humano de forma holística. Hay 1000 formas de dividirlo, de hacer divisiones para estudiar a este ser humano, ¿no? El cuerpo físico, que sabemos que no es tal, es prácticamente espacio vacío. Luego se habla de las emociones, de la mente, cómo se hacen 1000 subdivisiones. Nosotros vamos a hacer subdivisiones muy simples, muy sencillas, claras, para progresar rápidamente. Vamos a hablar del cuerpo físico, vamos a hablar de la mente y de lo que hay más allá de la mente, que vamos a llamar conciencia. Claro,
digamos que lo más parecido que podríamos encontrar a conciencia en el antiguo paradigma, pero no es lo mismo, sería espíritu. O sea, el espíritu, ¿qué era en el antiguo paradigma para el creyente? La última realidad, ¿no? Pues la última realidad para los que estamos en el nuevo paradigma la llamamos conciencia. Claro, es una palabra que, como ya ha sido usada de otra manera, pues crea graves problemas de explicar, ¿no? Pero claro, crear una palabra nueva tampoco ha surtido efecto y nos hemos quedado con esto. Entonces, la conciencia sería la última realidad de lo que somos, más allá de la mente. Claro, hemos sido educados de forma de que casi no vemos nada más allá de lo físico y bueno, sí, vemos la mente, creamos el espacio para los psicólogos, para los psiquiatras, ¿no? Pero tampoco entendemos lo que es la mente, ni sabemos definirla, ¿no? Pero claro, la mente no es la última realidad. Y esto se puede experimentar con cualquiera que haya hecho algún tipo de meditación. Ese espacio que hay entre pensamiento y pensamiento desvela que hay algo detrás, ¿no? Ese algo detrás sería la conciencia. Pero claro, hay una conciencia individual y una conciencia colectiva. La conciencia individual en el antiguo paradigma lo podríamos llamar alma. ¿Veis? Alma y espíritu. El espíritu sería todo, el alma sería una parte del espíritu, ¿no? Que representaría a esa persona que se expresa físicamente a través de su cuerpo. Bueno, pues ahora cambiamos los nombres para tener mayor libertad, ¿no? Y les llamamos conciencia en general y conciencia individual y luego la mente. Entonces, la mente individual, vamos a esa mente individual. Claro, esa mente individual hemos sido educados de forma que pensamos que la última realidad es esa mente, ¿no? Pero, claro, ahí hay una pregunta intrigante. La mente va creando pensamientos, pero ¿quién crea la mente? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Pues vendrían de esa conciencia, ¿no? Entonces, esa realidad que hay detrás, esa conciencia es algo fascinante, hasta tal punto que la ciencia del nuevo paradigma muchas veces se llama la ciencia de la conciencia, es decir, de la última realidad. En el coloquio, uno de mis contertulios se enfadó muchísimo, ¿no? Porque decía que eso era parte, él era creyente que eso era parte de la espiritualidad y que era una aberración que la ciencia estudiase lo que hay más allá de la mente. Claro, porque él estaba defendiendo sus fronteras, ¿lo veis? Es fantástico. Bueno, pues entonces el nuevo paradigma dice, no, pues yo quiero ir más allá de la mente y vamos a ver qué pasa, qué hay detrás. Hay científicos del nuevo paradigma, es difícil encontrarlos en las facultades, pero las hay. Por ejemplo, hay Jacobo Grinberg, era un científico de la Universidad de México, que estudiaba la conciencia, ¿no? Y entonces hacía experimentos como, por ejemplo, o sea, él pensó lo siguiente, dice, bueno, si en la física pasan una serie de cosas, en la física cuántica, pues es que eso es consecuencia de algo que pasa en la conciencia, ¿no? Vamos a encontrar ese paralelismo. Porque claro, el problema que tiene la física es que lo que descubre la física cuántica solo ocurre en lo muy pequeño, pero no ve que ocurra en lo grande. Entonces esto crea una confusión, ¿qué está ocurriendo aquí, ¿no? Una de las cosas fascinantes que descubre la física cuántica es que todo está relacionado, y hay un experimento que se llama el experimento de Asper, en el que se cogen dos partículas, se las pone, digamos, se las sitúa juntas en un mismo espacio y luego se las separa, ¿no? Se las separa a kilómetros, por ejemplo. Y entonces lo que ocurre es muy curioso. Esas partículas tienen algunas cosas que medir. Una de ellas se llama spin, es una característica de muchas partículas, es decir, algo que se puede medir, ¿no? Entonces esas partículas se las separan después de haber estado juntas y resulta que cuando cambia el spin o lo que queramos medir esa partícula en una, automáticamente cambia en la otra. Pero además no cambia la velocidad de la luz, cambia de forma inmediata. Es decir, si nos situamos en la teoría de relatividad, que tiene que viajar a la velocidad de la luz da señal, quiere decir que están comunicados, pero no con una señal, sino que están comunicados, están unidos, como si fuesen una misma cosa, ¿no? No importa los kilómetros que pongamos en medio. Es realmente sorprendente, ¿no? Entonces, claro, todo esto en el mundo subatómico existe, está comprobado, etc. Pero claro, entonces los del viejo paradigma dicen, bueno, enséñame esto en la vida cotidiana, porque claro, que ocurran las partículas, pues mira a mí, ¿no? Claro, pero el auténtico científico dice, esto tiene que estar ligado. Y entonces hay fenómenos de la conciencia que lo ponen de manifiesto tímidamente. Rupert Sheldrake, por ejemplo, de los campos morfogenéticos,
también trabaja esto con experimentos muy sencillos que propone a la gente. Entonces Greenberg lo que hizo, uno de sus experimentos era muy sencillo. Puso a dos personas juntas meditando. Dice, bueno, vamos a ver que mediten, que vayan más allá de la mente, a ver qué pasa, como si yo pusiese las dos partículas juntas, ¿no? Y luego las separó, puso en habitaciones distintas y las encerró en una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es un enrejado que evita que entre radiación de todo tipo dentro, un tipo de ondas, etc., ¿no? O sea, están aislados electromagnéticamente también. Y bueno, entonces a uno de los individuos le somete a unos destellos eléctricos y los dos tienen un electroencefalograma colocado en el cerebro, los electrodos, y van viendo cómo reacciona el cerebro cada uno. Entonces se encienden unas luces en uno de los individuos, ¿no? Y claro, se activan determinadas zonas del cerebro porque está viendo aquellas luces. Y ahora, sorprendentemente, aquel que no veía las luces, se activan las mismas zonas del cerebro. ¿Qué es eso? Ahora, antes tenía que haber habido un tipo de interacción, en este caso a través de la meditación, no quiere decir que sea la única, pero había provocado esa unidad entre las dos personas. Es lo que en física se llama la no localidad. Es decir, en el fondo es como si una partícula ocupase todo el universo, no está localizada, ¿no? Desgraciadamente, el trabajo de Jacobo Greenberg tuvo su final en la Universidad de México porque fue secuestrado, desapareció y nunca más se supo ver. Se han hecho muchas hipótesis, ¿no? Desapareció, creo que junto con la mujer, los dos desaparecieron, pero esto ya hace muchos años, ¿eh? Y ahí se interrumpió su trabajo, ¿no? Claro, con esto se mueven muchos intereses, se mueven muchas cosas, ¿no? Del antiguo paradigma, se producen muchas inquietudes, porque fijaos que una característica del nuevo paradigma es que nos convierte a cada uno en dueños de nuestra vida. Por eso, enseñar el nuevo paradigma no es para los científicos, es para todos. Porque si tú estás creando tu realidad, tú estás creando tu vida, está conectado. Y está conectado, no se me olvida el tema de la enseñanza, totalmente conectado, porque imaginaros descubrirse como creador de la realidad que nos envuelve. Entonces, claro, todos estos experimentos que van hacia ese camino, pues significa cambiar de creencias es cambiar todo el estatus social, es obvio, evidentemente. Entonces, tenemos un estatus social de que somos dependientes de muchas cosas. Somos dependientes, pues, de la medicina. Cuantísimas enfermedades podríamos evitar adquiriendo conocimiento y sintiendo nuestro propio cuerpo, y nos volvemos dependientes, nos tiene que resolver todo, ¿no? Nos volvemos dependientes de miles de cosas, hasta de un trabajo que no nos gusta. Este trabajo no me gusta, estoy todo el día discutiendo, nos volvemos dependientes, y así multitud de cosas. Entonces, claro, la gran revolución del nuevo paradigma científico, le demos el nombre que le demos, pues es que nos sitúa como creadores. Eso hace toda una movida en los grupos de poder, y es todo el movimiento que hay en Internet, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma se vive aunque tú no sepas del nuevo paradigma. O sea, hay personas que están viviendo en buena parte ese nuevo paradigma sin saberlo, porque yo lo he enfocado desde el punto de vista de la ciencia, pero se puede enfocar desde el punto de vista espiritual, que queráis, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esas personas que se están, me encanta la palabra, empoderando, ¿no? Pues entonces están recuperando su poder, el poder que dejaron en determinados sitios. En realidad, cuando nacemos en la Tierra, tenemos como un poder inmenso como creadores, y entonces regalamos parte de nuestro poder, si no casi todo, por lo menos en el antiguo paradigma, a las creencias y a los mitos de ser humano. Y entonces nos hacemos dependientes de esas creencias. Hemos creado un espacio para crear, ¿lo ves? Entonces, resulta que para ser los dueños de nuestra vida, para entrar en esta nueva forma de ver las cosas, tenemos que ir recuperando ese poder que hemos depositado, porque es nuestro. Os pongo un ejemplo bien tonto. Un forofo de un equipo de fútbol. Si gana, está contento, si pierde, está sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ni siquiera conoce a los jugadores personalmente. Pues es muy sencillo, porque parte de su energía está en ese equipo. Es suya esa energía, y la sufre. Claro, ¿cuál es la solución? ¿Cambiar de equipo? No, porque pues, entramos en el mismo juego. La solución es decir, si yo quiero ser el dueño de mi vida, yo cojo la energía que he depositado allí y me la devuelvo a mí mismo. En este ejemplo tan sencillo lo podemos aumentar de potencia. Pues si yo he depositado mi energía en una determinada creencia religiosa, ahora la cojo, ¡pum!, y yo soy el dueño de mi espiritualidad.
Y así con todo. También con la ciencia. Estos científicos que están en el antiguo paradigma, pues claro, han depositado su energía y su estatus en aquello. Entonces, claro, dependen de ese estatus. Por lo tanto, si tú atacas su opinión, estás atacando su energía. Y la necesitan para vivir. Entonces, claro, lo importante es ver esto en nuestra vida cotidiana. Darnos cuenta a quién hemos cedido la energía. Porque hemos hablado de estamentos, pero también hemos cedido la energía a nuestros padres. Qué curioso, ¿verdad? Que hayamos cedido nuestra energía a nuestros padres. Y entonces, a veces no podemos salir de determinada situación y está la imagen del padre allí, Alejandro Jodorowsky, que lo trabaja tanto, ¿no? Que tuvo unos padres tan duros y se da cuenta que está frenándole aquello. Claro, no hay buenos ni malos. Es simplemente dónde hemos ido depositando la energía al nacer poco a poco. Claro, el sistema educativo nos enseña dónde depositar nuestra energía. El sistema educativo es mucho más profundo, digamos, la manipulación que hay, es inconsciente, pero es una manipulación, ¿no? Se invita al niño a que vaya depositando el poder creador que lleva, lo vaya depositando en determinadas creencias. Y algo tan inocente, pues como la teoría de Darwin, pues cuando la estudias en el colegio, tú depositas, al creer en ella, depositas parte de tu energía. Claro, entonces, esa misma teoría de la selección natural se puede llevar a la selección dentro de la competitividad de nuestra sociedad, y se ve que hay una resonancia total. Claro, porque son creencias que nacen de la misma fuente. Claro, la ciencia no es la verdad. La ciencia es una forma de mirar para crear cosas, para descubrir lo que nuestra conciencia ya conoce. Entonces decimos, ha descubierto la teoría de la relatividad. Einstein dijo, no, si yo iba en el tranvía y de repente me vino la idea no sé de dónde. Él se dio cuenta que no estaba en su mente la idea. No estaba. Porque cuando investigamos, no, el que investiga es nuestra mente, no nuestra totalidad. Porque si todos somos uno, ya sabemos la respuesta. Claro, como conciencia, no solamente individual, sino como conciencia colectiva, siendo todo uno, una única conciencia del universo, holístico, ya sabemos las respuestas, por eso hacemos las preguntas. Ahí está lo maravilloso. Entonces, quien disfruta, quien aprende, es nuestra mente. El hambre de la mente es la curiosidad. Lo es. Por eso, en el libro que he escrito, que trata de cómo educar a los adolescentes en el nuevo paradigma, 3 maestros de corazón, lo que hace el maestro para que, primero, les devuelve el poder a los alumnos, ¿no? Y los convierte en maestros. Y, sobre todo, cuando quiere enseñarles algo, lo que hace es a través de la curiosidad, crea trucos, porque sabe que lo que tiene que enseñar es para que lo aprenda en su mente, no su conciencia ni su sabiduría interior, que ya lo sabe. Lo que pasa es que la conciencia y la sabiduría interior, que está más allá de la mente, no necesita palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el libro pues, se explica cómo ese maestro va empoderando a aquellos alumnos, los va empoderando, va devolviéndoles el poder. Hay un alumno que es el más rebelde, que su padre está en el antiguo paradigma totalmente metido ahí en un laboratorio farmacéutico. Bueno, y entonces es el más duro de pelar, ¿no? Pero, claro, él no le roba el poder a este alumno, como ha hecho su padre, no se lo quita, ¿no? Sino que se lo da, se lo da, se lo da, hasta que llega un momento que el alumno se rinde no al profesor, sino a su propio poder, que es lo que el profesor pretendía. Y aquellos 22 alumnos se convierten en 22 maestros, más el profe 23 maestros. Claro, todo esto ocurre la acción en 6 días de clase. ¿Por qué? Parece una tontería, ¿verdad? Es que el libro no es para que un maestro lo copie. Pues el antiguo paradigma, la autoridad, lo copio, no. El libro es para despertar algo. Cuando tú estás más allá de la mente, cuando tú empiezas a conectar con lo que eres más allá de tus pensamientos, las palabras empiezan a brotar y no sabes de dónde. No tienes ni que pensar qué palabra vas a decir después. Empiezan a brotar y brotan y brotan. Hay muchas personas así. El doctor Carvajal, que viene por aquí, la gente que ha estado con él lo ve. Empieza a brotar las palabras, tú coges los apuntes y dices, es un libro. Esto no son 6 horas hablando y no ha mirado a ningún sitio. Claro. Todos tenemos esa fuente interior. Pues entonces la propuesta en educación es
despertemos esa fuente interior para que en clase todos podamos beber de la fuente de otro y no de la fuente de autoridades. La verdad habita en nuestro corazón y nuestra mente juega con la curiosidad, juega haciendo creaciones dentro de las creencias, ¿no? Pues esto es un poco la idea, el propósito que en educación propongo, ¿no? desde el nuevo paradigma. Entonces, esa figura holística del ser humano como cuerpo físico, mente y conciencia, simplificando muchísimo, ¿no? Me gustaría ilustrarla con un cuento. Este cuento se llama La trampa mágica. Vamos a ver. Cuentan que había una vez un conejo muy inteligente, a mí viene la imagen de Bugs Bunny, ¿no? Súper inteligente, y un cazador que quería cazarlo, costase lo que costase. No hacía más que ponerle trampas, pero se escapaba siempre, como en los dibujos animados, y no había forma. Y el conejo, pues, se dio cuenta, observándole al cazador, de que era una persona amargada, que no había alegría en él, ¿no? Esta persona está sufriendo. Y quiere meterme en su cazuela, y quiere comerme, y sobre todo quiere demostrar que es más listo que yo, ¿no? Dice, bueno, pero si yo sé que yo no soy mi cuerpo físico solo, sino que tengo una mente y más allá tengo una conciencia, ¿por qué no le puedo regalar mi envoltura, mi cuerpo físico a esta persona? A fin de cuentas, yo me lo he pasado bomba, me he divertido muchísimo y mi cuerpo está lleno de alegría y probablemente es lo que este cazador necesita. Y entonces va al conejo y se deja cazar. Claro, el cazador cuando lo ve que ha caído en la trampa, ya lo sabía yo, un conejo no podría ser más listo que yo. ¿Lo ves? ¿Qué te pensabas? Bueno, mata al conejo, se toma un festín, se echa una siesta y luego dice, bueno, voy a ver cómo han ido las otras trampas que tengo preparadas por ahí. Y llega a una trampa donde ha caído un pajarito. Está ahí atrapado, queriéndose escapar, ¿no? Lo mira y no sabe por qué. Coge al pajarillo y en vez de meterlo en el morral y matarlo, lo deja suelto y se fascina mirando cómo vuela a libertad. Y ahí acaba el cuento. O ahí empieza. Su mente no se había dado cuenta del cambio. Había entrado la conciencia del conejo a despertar su corazón. ¿Veis? Así de sencillo son las cosas de la nueva forma de mirarlo. Pero ahora hagamos algo holístico con el cuerpo. Nos han enseñado a ver a los componentes, el lobo feroz, la crucita roja, como personas distintas del cuerpo. Hagamos un ejercicio holístico. Ahora imaginemos que el conejo y el cazador son un mismo ser. Somos cada uno de nosotros. Sentirlo. Sois el cazador y sois el conejo. El cazador podría representar nuestra mente programada con creencias, que tengo que ser más listo, esto es, ¿no? Y el conejo representa la totalidad, la conciencia. Y entonces esa conciencia se vuelve alimento para alimentar a la mente, se torna alimento. Realmente el maestro de verdad se torna en alimento para sus discípulos, para sus alumnos, se vuelve alimento para la mente de sus discípulos, ¿no? De sus alumnos mejor. La clave de los cuentos, visto en esta nueva dimensión, más allá de la dualidad, está en integrar los personajes. Esa es la gracia. Os invito a estudiar, a examinar esos cuentos de toda la vida, fundiendo los personajes en vosotros, como si fuesen aspectos distintos de un mismo personaje. Porque entonces sí que tendremos una visión holística del cuento, ¿no? Y podremos conectar con la auténtica fuerza. Claro, aquí hay un hecho muy interesante. ¿Os habéis dado cuenta cuando un artista es genial, que los críticos o no críticos, quien disfruta de su arte, empieza a ver cosas que el artista no ha visto? ¿No? Oye, pues ya, en el cubismo y todo eso, ¿pero qué ves aquí? ¿No? Sí, cuando tenemos una obra de arte que nos impresiona, la gente ve cosas que el artista no ha visto. Pero cuidado, la mente del artista no ha visto. Claro, fijaos, cuando tú creas una auténtica obra de arte, te viene de más allá de la mente, porque la mente no es la creativa, la mente solo es el canal.
crea sus creencias, sus compartimentos, pero la idea como la teoría de la relatividad le viene de fuera, le viene de la conciencia. Entonces, claro, cuando una persona crea una obra de arte es para darla a los demás. Entonces ha sido creada en su conciencia individual y co-creada en la conciencia de todos los demás. Todos los demás están presentes allí, en aquella creación. Por eso esa creación impacta tanto a las personas, ¿no? Porque se reconocen su propia creación en aquella obra. Claro, el autor, si está en la mente, dirá, pues qué tonterías dices. Pero si entra en su corazón, en su sentir, se dará cuenta de ese fenómeno. Esto también justificaría en el lado negativo de las cosas. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo se ha hecho esta pregunta de cómo Hitler pudo manejar a todo un pueblo. Pues ese pueblo además era muy culto, o sea, es que no puede ser, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Claro, la visión histórica del antiguo paradigma empieza a buscar causas sociales, causas no sé qué, y se queda tranquila, ¿no? Pero bueno, sin tan, una persona puede de repente provocar todo eso, ¿no? Claro, si vamos al mundo de la conciencia, vamos más allá de la mente, ¿no? Resulta que todo es una co-creación. Los mitos que crean un país no puede ser la creación de una sola persona, no tiene sentido porque lo van a vivir muchos. Esa persona, más allá de la persona, como conciencia, ha creado más allá del telón la idea de aquel país, de aquella cultura, y luego entra como persona y su mente en su propio juego, en su propia creación, a disfrutar, ¿no? Entonces, desde esta nueva visión de la conciencia podríamos entender los fenómenos históricos, más allá de las causas. Claro, en el antiguo paradigma todo es lineal, una cosa crea a la otra, ¿no? No, en el nuevo todo es una red, todos estamos creando como una inmensa red. Entonces la pregunta del antiguo paradigma sería, ¿y qué pruebas tienes de esto? ¿No? Claro, cuando entras, como estamos en el mundo de la conciencia, lo que llamamos pruebas es en el mundo de la mente. Pero cuando tenemos cosas como la física cuántica que nos demuestran que aquello que pensábamos que era una realidad, una idea que teníamos de la materia, resulta que no está, esto nos demuestra que las llamadas pruebas, en el fondo, no prueban nada. Lo único que prueban es, reafirman más bien una determinada creencia. Y que reafirmen esa determinada creencia convierte aquel espacio en energético para crear cosas. Y por eso, con aquella creencia se crean cantidad de cosas. Pues el darwinismo ha apoyado todo el mundo liberal, económico, etc. Lo ha apoyado, pero lo ha apoyado porque es una vibración de lo mismo. No es que uno sea la consecuencia del otro, no, es que se crea como un mito social que en ciencia se expresa así, en economía se expresa de otra manera y en casa con la mujer se expresa de otra manera también. Pero si vamos al sustrato, si vamos al sentir, de repente descubrimos conexiones increíbles y aquello que parecía estar separado es una única cosa. Vivimos en un mundo multidimensional, eso también lo está explorando la física. Entonces, así se entendería como muchas cosas que parecen separadas están unidas. Os pongo un sencillo ejercicio muy simple. Imaginaos una hoja de papel, no nos falta, pues la tengo aquí, y entonces, esto es un mundo plano, ¿veis? Bidimensional. Y ahora, imaginaos un donus, una rosquilla, ¿no? Un neumático, ¿no? Y lo pongo aquí, ¿lo veis? Imagináis vosotros, lo ponéis ahí, lo habéis colocado, vale. Entonces, imaginaos que los habitantes del papel viven en un mundo plano, no conocen que hay una tercera dimensión. Entonces, cuando la rosquilla entra en contacto con el papel, ¿qué dos figuras produce? Dos círculos, ¿lo imagináis? ¿Lo veis? Dos círculos. Entonces, el observador que vive en el mundo plano y no sabe que existe la rosquilla, verá dos círculos como dos cosas separadas, como dos cosas distintas, que no se influyen entre sí. Bien, pero que estamos en tres dimensiones y vemos que es un único objeto. Pues ese es el cambio que estamos realizando en la conciencia. Con la mente, con nuestra creencia, estamos viendo cosas separadas, pero en realidad, si ampliamos el número de dimensiones, que es lo que está haciendo la física, ya empieza a trabajar con 11, entonces veremos que las cosas están conectadas entre sí, el holismo, vamos al holístico otra vez, ¿lo veis? Esto es muy importante, entender esto. A mí siempre me encanta poner el ejemplo de las islas, que es muy ilustrativo de esto, ¿no? Porque la naturaleza tiene ejemplos para todo, también para el nuevo paradigma. Las islas están separadas unas de otras, bien, mientras haya agua,
pero si quitamos el agua, está todo unido. Luego, la separación es una apariencia. Pues pensad que ese agua es nuestra mente. Si nosotros desplazamos, observamos desde fuera de la mente, más allá de los pensamientos, por lo tanto, fuera de las creencias, entonces sentimos y vemos que todos somos uno, como la Tierra. Entonces esto es muy importante, darse cuenta en nuestra vida cotidiana. Porque si todos somos uno, no hay necesidad de que yo le regale la energía al otro ni que se la quite. Estamos todos conectados. ¿Ves? Recuperar el poder empieza por ver qué creencias estamos habitando y retirar la energía de esas creencias, empezar por las que más nos limitan. Claro, hay que con una lógica y con todo un estudio de cada uno, ¿no? Entonces, saber qué creencias me están provocando los roces con mi familia, con quien sea, con mi jefe. Son los sistemas inmunitarios de las creencias, de ver de forma distinta las cosas, las que están interactuando, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, ya me parece que si no tengo... A ver, porque aquí he apuntado cosas. Bueno, con lo de la educación ya más o menos... Claro, me gustaría matizar una cosa. Digamos que todo este despliegue, esta nueva forma de ver las cosas desde la conciencia, repercute en todos los niveles académicos, no me gusta la palabra, sino en todos los niveles de edades de los alumnos, pero que yo, digamos, me he especializado, que tampoco me gusta la palabra, en los adolescentes, y por eso la idea del libro. Quiero dirigirme hacia el mundo de los adolescentes porque hay toda una movida para cambiar la enseñanza y está cambiando en primaria, pero sigue como un orden lineal, ¿veis? Desgraciadamente sigue un orden lineal, ¿no? Y entonces los pocos cambios que hay, la mayor parte es en el preescolar, primaria, ¿no? Etcétera. Y claro, los adolescentes son otra vez a la tonada. Entonces, cuando empieces a ver qué cosas hay para adolescentes, de nuevo, prácticamente nada, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma he querido con el libro también contribuir a esto. Es decir, no importa que el adolescente ya esté adoctrinado, porque claro, es el que más años lleva en el sistema educativo, no importa, porque cuando tú te diriges de corazón a otra persona, tú taladras las creencias, ¿lo ves? Y por lo tanto puedes conectar. Entonces hay que aprender la forma de conectar de corazón a corazón con el otro para conseguir que nos podamos relacionar independientemente de las creencias que estemos habitando. Eso es fundamental. Entonces yo os invito a que os convirtáis en maestros de corazón. Hay Jaime Jaramillo, que es una persona que ha hecho mucho por los niños en Colombia, de la calle, tiene una frase preciosa que dice: sed maestros de vuestra mente y discípulos de vuestro corazón. Sed maestros de vuestra mente y discípulos de vuestro corazón. Pienso que eso puede resumir todo lo que hemos dicho. Ese corazón está más allá de la mente, pero incluye a la mente, porque la característica del corazón es que lo abraza todo. Cuando hablamos de conciencia, la mente también es conciencia. Ojo con esto. O sea, la conciencia lo englobaría todo, ¿no? Y la mente sería como una creación de esa conciencia, una densidad, algo denso, ¿no?, de la propia conciencia. Eso que ha sido una charla interesantísima. Voy a estar 3, 4, 5 días pensando en los hay que saborearla. Luego tendremos la oportunidad también de ver la grabación, que la colgaremos también gracias a Pera, que bueno, nos está ayudando también en esa labor de difusión, que eso también es muy importante, porque no se acaba aquí, porque yo ahora mismo la cabeza lo tengo como una bola de nieve, todo cosas muy interesantes, de verdad. Muchísimas gracias. Solo recordaros que el próximo 16 de marzo pues tendremos la charla de Ignasi, que empezará a las 6:30. Nos esperamos aquí a todos. Muchas gracias.